Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio donde tendremos la clase número 2 de Ciencias Sociales con la profesora Lina Vargas. Profe, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por compartir la clase. Esperemos que sea de provecho para todos. Adelante, profe. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias nuevamente. Me alegra volverlos a ver con ese entusiasmo y vamos a iniciar. ¿Listo? Bueno, ¿quién me colabora con la lectura o inicio yo? Como deseen. Ya están entrando. Bueno, entonces inicio. El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región compraron por 244.129.881 metros cuadrados de tierra en 2 veredas de ese municipio, gracias a unos 4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías. El precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los 12 millones. La situación ha sido conocida por diferentes personas, quienes denunciaron que después de comprar esas propiedades, el alcalde incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es con abreviatura PBOT, ese es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, inversiones en vías e iluminación que no estaba en el plan de desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecían la valorización de esos pedidos rurales. Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica las denuncias contra el alcalde? A. Los denunciantes no tuvieron beneficio de las obras desarrolladas en el PBOT. Recuerden muy bien que PBOT es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. B. Los denunciantes creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio. C. Los denunciantes tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder. D. Los denunciantes no quieren que el alcalde invierta en las zonas rurales del municipio. Bueno, hay que tener en cuenta que según el texto, el alcalde compró tierras y posteriormente incluyó en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es PBOT, inversiones en infraestructura que no estaban contempladas en el plan del desarrollo inicial, pero que sí favorecían la valorización de los predios que él y sus allegados habían adquirido. La denuncia se basa en que habría utilizado su cargo para tomar decisiones que beneficiaban directamente sus intereses privados, lo cual constituye un posible abuso de poder. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para saber en sí cuál es la respuesta correcta. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que es la respuesta correcta? La C. La C. Muy bien. Los denunciantes tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder. Muy bien. Pasamos a la siguiente. La siguiente dice, el estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución Política de Colombia, a la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas, ordenar la aprehensión preventiva de personas, modificar el presupuesto, aumentar y reducir penas,
modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional. A partir de la anterior definición, es posible que durante el estado de excepción se altere la distribución del poder público. A. Sí, porque es imposible modificar el presupuesto del país, ya que los recursos públicos se adjudican previamente. B. No, porque la rama ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los desórdenes causados por estas. C. Sí, porque la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. D. Sí, porque el presidente podría proponer leyes cuando de manera ordinaria la rama legislativa es la única que puede hacer esto. Entonces, hay que tener en cuenta que en condiciones normales la función de hacer leyes corresponde al Congreso de la República, que es la rama legislativa. Sin embargo, durante el estado de excepción contemplado en la Constitución Política de Colombia, el presidente es la rama ejecutiva. Puede decretar leyes para atender la crisis. Esto implica una alteración temporal en la distribución del poder público, ya que el Ejecutivo asume funciones que ordinariamente corresponden a la rama legislativa, aunque dichas medidas son posteriormente revisadas por la Corte Constitucional. Entonces, debido a esta explicación, ¿cuáles creen ustedes que es la verdadera? Porque mira, hay que tener en cuenta, observen muy bien la D. La D dice, sí, porque el presidente podría proponer leyes cuando de manera ordinaria la rama legislativa es la única que puede hacer esto. Hay que tener en cuenta que la rama legislativa es la única que le corresponde arreglar esas condiciones normales, porque es la única que hace y ejerce la función de las leyes. Entonces, ¿cuáles estarían de Sí, acuerdo? sí, sería la opción D, porque, como Sí, dice ella, el presidente puede proponer muchas, valga la redundancia, muchas propuestas, pero la rama legislativa es la que se encarga de darle el visto bueno, como quien dice. sí, señora. Listo. Pasamos a la siguiente. En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos: la citación a un debate de control político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones o mociones de censura? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la Constitución Política de Colombia, el Congreso de la República, que pertenece a la rama legislativa, es el encargado de ejercer el control político sobre el gobierno, que es la rama ejecutiva, porque ellos lo hacen mediante mecanismos como citación a debates de control político para que los funcionarios, por ejemplo, ministros, rindan cuentas. El siguiente es moción de censura, que puede llevar a la separación del cargo de un ministro. Estos instrumentos permiten mantener el equilibrio entre las ramas del poder público y evitar abusos.
Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿La rama electoral, la rama ejecutiva, la rama judicial o la rama legislativa? La D. Diría que la rama legislativa. La rama legislativa, muy bien. Sí, porque como lo que discutimos en la pregunta anterior, Sí, ellos tienen el poder de quitar y poner, de decidir. Los demás proponen, ellos son, entre todos, hacen votación, hacen su quórum y todo lo demás, y ellos son los que se encargan de que todo esté en marcha. O sea, si cualquier decisión errónea ya no es culpa es directamente de quien lo propuso, sino de toda la rama legislativa. sí, muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente. En la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están por encima de los otros particulares. Por lo anterior, si un menor de 14 años comete un delito, no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según un código penal diferente del ordinario. Un presidente de turno considera que, debido a este trato especial que se da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose. Por ello, decide convocar a la ciudadanía para conocer si ésta apoyaría que se anule la norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. De acuerdo con los mecanismos de participación directa que contempla la Constitución, ¿cuál de los siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? A, el plebiscito. B, el referendo. C, la consulta popular. D, el cabildo abierto. Entonces, hay que tener en cuenta que el presidente quiere que la ciudadanía decida sobre la anulación y modificación de una forma constitucional. ¿Cuál es el mecanismo adecuado para aprobar o derogar normas de rango constitucional? Es el referendo, porque permite someter a votación del pueblo un proyecto de reforma de la Constitución Política de Colombia. Los otros mecanismos, como hablaban ahí, mencionaban, que es el plebiscito. Hay que tener en cuenta que el plebiscito se utiliza para que el pueblo apoye o rechace una decisión del presidente, pero no para reformar la Constitución. También hay que tener en cuenta la consulta popular. La consulta popular se usa para que la ciudadanía se pronuncie sobre un asunto de trascendencia nacional, pero no modifica directamente la Constitución. Y el cabildo abierto es un mecanismo de participación a nivel local, o sea, puede ser municipio o distrital. Por lo tanto, el mecanismo correcto, ¿cuál sería? Hay una que no nombré. ¿Cuál sería? Nombré el plebiscito, nombré la consulta popular y nombré cabildo abierto. El referendo. Sería el referendo. No se puede modificar la Constitución. Sí, ¿se acuerdan que la clase pasada lo hablamos? Sí, sí, señora. Sí, entonces ya eso lo tienen pues algo bien claro, que el referendo pues hay que tener en cuenta que todo el mundo puede votar, es libre de votar y poder decidir por quién votar. Listo, vamos con el siguiente. Profe, disculpe, ya va antes de ir a la próxima pregunta. Señor, dime. Claro, no es la pregunta así de la clase, pero ya, por ejemplo, ya sé que mañana van a dar el horario y el lugar donde cada uno va a tener la fecha. Quería saber como, por ejemplo, aproximadamente como son 8 horas de examen, la prueba IFES, y por ejemplo, como unos compañeros en el grupo me dijeron que a partir de las 7 de la mañana es que empieza el examen, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, empieza a las 7 de la mañana y a qué hora termina más o menos el examen. 5 de la tarde o algo así. Más o menos, siempre es a esa hora. A las 12 5 de la tarde. termina, vas a almorzar y regresas por el otro turno de estudiar. Sí. Ok, Sí, más o entonces. menos de 4:30 a 5, más o menos. Ok, perfecto, profe, mil gracias. Voy a tratar de estar No, aquí tranquilo. pendiente.
estoy en el trabajo, estoy medio escapado, escondido, porque Tranquilo, es horario nocturno. tranquilo, es entendible. Pero está muy buena la pregunta porque yo creo que más de uno tendría esa duda y es bueno darla a conocer. Sí, porque en ese caso tendría más bien como que en vez de pedir el domingo libre, tendría que pedir más bien el sábado libre para no trabajar en la noche, para levantarme como a las 5, 4 de la mañana, para llegarme a las 7 de la mañana a la prueba IFE. Sí, yo sé que les va a ir muy bien, ustedes son muy pilositos. Amén, Me amén. he demostrado que a pesar de que no son en este territorio colombiano así, que sepan mucho, pero sí tienen buena comprensión lectora y eso es muy importante, porque créanme que van a encontrar cascaritas, como le llamamos nosotros, para que se puedan equivocar. Entonces hay que tener una buena comprensión lectora. Ok, ¿Listo? bueno, creo que este tema es como que uno de los más complicados, porque es bastante historia de Colombia y, es lo que Sí, más... ahí es donde de pronto, pero a pesar de eso lo hemos manejado bien. Pues pienso de que han participado a partir de la lectura de lo que estamos viendo, entonces hemos como coincidido en la respuesta, no ha habido así falencia alguna. Entonces yo sé que sí puede y les va a ir muy Amén, bien, se acordarán de mí que sí. amén, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Entonces vamos con la 16. Sí, te dice, considere el siguiente fragmento. Con los jefes liberales que en la tarde de la sublevación y el caos habían ido a visitarlo en Palacio bajo las balas y entre los incendios, el presidente Ospina improvisó nuevamente un gobierno de unidad nacional, mientras Laureano Gómez, el jefe de su partido, que en vano había pedido el traspaso del poder a una junta militar, se iba indagando del país a la España de Franco. En la Bogotá medio quemada restablecieron el poder de las trompas del ejército venidas de Boyacá. Pero en Providencia, los que fueron llamados 9 abrileños empezaron a levantar la autodefensa liberal vaticinada por Gaitán. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se representa en este fragmento? A. La violencia entre 1948 y 1953. B. El Frente Nacional entre 1958 y 1974. C. La Patria Boba entre 1810 y 1815. D. El gobierno de Rojas Pinilla entre 1954 y 1958. Entonces, hay que tener en cuenta que el fragmento menciona hechos relacionados con el 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un suceso que se desencadenó en el Bogotazo y dio inicio al periodo conocido como la violencia. También se menciona al presidente Mariano Ospina Pérez y a Laureano Gómez, figuras centrales de este momento histórico. Este periodo se extendió aproximadamente entre 1948 y 1953. Estuvo marcado por fuertes enfrentamientos entre liberales y conservadores en distintas regiones del país. Entonces, en lo que acaban de escuchar, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? La Que es la violencia entre 1948 y 1953. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, considere atentamente el siguiente fragmento. Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales,
que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaída la nación en los peligros y las tragedias anteriores. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes razones explicaría que este fragmento pertenece al periodo Frente Nacional? A. El autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos. B. De cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla. C. Da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salidas a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de los años 1950. D. El autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos tradicionales antagónicos y excluyentes. Según lo que dice ahí en el texto es la, está clarito ahí. Sí, porque en el fragmento menciona hechos relacionados con el 9 de abril, ¿sí? Sí, señora, y ahí mismo el autor está proponiendo el acuerdo. Exacto. Es la violencia entre 1948 y 1953. Pasamos a la siguiente. Dice, las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase. Se acompañan en las revueltas y se basan en dos coincidencias: cambio estructural por levantamiento de clases y posibilidad de transformación política y social. Entre las revoluciones más sobresalientes están la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, Sandinista y la Revolución Rusa. ¿Cuál es el orden cronológico del más antiguo al más reciente de las revoluciones mencionadas? A. Revolución Nicaragüense, Revolución Rusa, Revolución Mexicana, Revolución Cubana. B. Revolución Mexicana, Revolución Rusa, Revolución Cubana, Revolución Nicaragüense. C. Revolución Rusa, Revolución Cubana, Revolución Mexicana, Revolución Nicaragüense. D. Revolución Cubana, Revolución Rusa, Revolución Mexicana, Revolución Nicaragüense. Yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que la revolución más antigua es la Revolución Mexicana. Ahí inicia, entonces viene la Revolución Rusa, la cubana y la nicaragüense. Esa es tengo entendido yo que esa es la más antigua. Sí, porque si miramos el orden cronológico, la Revolución Mexicana inició en 1910. La Revolución Rusa ocurrió en 1917. Y la Revolución Cubana triunfó en 1959. Y la Revolución Nicaragüense triunfó en 1979. Por lo tanto, el orden más antiguo al más reciente es Revolución Mexicana, Revolución Rusa y Revolución Cubana. Revolución Nicaragüense. Sí, yo no lo tengo claro con el tema de la cronología de la fecha, pero
siempre he escuchado hablar que la Revolución Mexicana fue la primera, inició en los 1900, ya al inicio de los 1900, Sí, y después vinieron las demás. sí, sí, esa es la correcta. La siguiente dice, en el contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los años 1990, el gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que contemplaban la ejecución de medidas tales como reforma estructural del sector público, fortalecimiento del sector financiero, reducción de gastos del gobierno central, reforma pensional, protección al libre comercio, extensión del impuesto al valor agregado al IVA, participación del sector privado en servicios de infraestructura, flexibilización laboral, mayores condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera y minera y privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de telecomunicaciones. ¿Por qué estas medidas pueden catalogarse como neoliberales? A. Porque implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el gobierno nacional. B. Porque plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrativo. C. Porque implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna. D. Porque plantean reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Entonces, hay que tener en cuenta. Profe, disculpe que le interrumpe ahí, me volví a esconder. Sí. ¿Qué es lo que significa eso de neoliberal? ¿Neoliberales? ¿Qué significa eso? O sea, ahí el de la... Porque estas medidas se pueden catalogarse como neoliberales, más o menos como que trato, no entiendo esa palabra. No, no sabes qué es. Listo, tranquilo, ya te digo qué es. Es una corriente económica y política que promueve la reducción de lo mínimo de la intervención del Estado, defendiendo el libre mercado. Él defiende el libre mercado, la privatización de empresas públicas, la desregulación y la apertura comercial. Eso es. Eso busca Ah, la economía a través del capital privado. Ahí es donde aparece que las características principales sobre privatización, libre de mercado, regulación, todo, reducción de gastos públicos, individualismo. Entonces ¿Listo? podría ser la A en este caso. Entonces podría ser La A. no. la A, porque recuerde muy bien que dice, el neoliberalismo propone disminuir el papel del Estado en la economía, promueve la privatización de empresas estatales, fomentar el libre mercado y la inversión extranjera, reduce el Entonces, gasto público y la regulación estatal. Por esto estas políticas pueden catalogarse como neoliberales, ya que buscan reducir el tamaño del Estado y ampliar el papel del mercado en la economía. ok, entonces la D, Entonces sería, la opción D. La opción, sí, porque esa es la D. plantean reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Muy bien. Vamos con la
20, sí. Con la 20, ¿cierto? Vamos. Dice, considere el siguiente fragmento extraído de un Plan Nacional del Desarrollo de México. La productividad no solo se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privados, sociales y desde todos los órdenes del gobierno. En este sentido, esta estrategia plantea que la administración pública federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y de manera especial simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. ¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad económica? A. Con el socialismo porque busca que el Estado tenga un control total de la economía. B. Con la monarquía porque centraliza las decisiones económicas en el jefe del Estado. C. Con el neoliberalismo porque restringe el rol del Estado a la protección del mercado. D. Con la democracia porque invita a todos a tomar parte de las decisiones económicas. La C. El punto de vista la C. Porque aquí dice que es como que buscan el proceso de crecimiento del país e impulsar los sectores privados. Sí, porque ellos plantean eliminación de trabas a la economía, simplificación de normas y trámites, mejora la regulación para facilitar el funcionamiento del mercado, impulso a la productividad desde el sector privado. O sea que estas características son propias del neoliberalismo, modelo que propone que el Estado reduzca su intervención directa en la economía y se concentre en crear condiciones favorables para libre mercado, la inversión y la competencia. No corresponde al socialismo que promueve mayor control estatal, ni a la monarquía, forma de gobierno, no modelo económico, ni simplemente a la democracia, que es un sistema político, no un modelo económico específico. Entonces, la correcta es con el neoliberalismo. ¿Listo? Por la sencilla razón que él restringe el rol del Estado a la protección del mercado. Entonces, vamos con la siguiente. El Plan Nacional del Desarrollo de Colombia de la década de los años 1990 se afirma lo siguiente: la eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. Por tanto, en las determinaciones públicas primarán siempre consideraciones para que el juego del mercado no comprometa la equidad ni restrinja el acceso y la participación equitativa de los más pobres. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica la postura crítica de este fragmento frente al modelo neoliberal? A. Se reconoce el papel central del Estado en la buena gestión y administración de los recursos públicos. B. Se define el mercado como el principal mecanismo para distribuir eficientemente los beneficios del crecimiento económico. C. Se afirma que sin la intervención del Estado no es posible garantizarle buenas condiciones de vida a toda la población. D. Se señala implícitamente que la privatización de las empresas del Estado es un mecanismo eficiente para garantizar la equidad. Entonces, el fragmento critica la idea de que el mercado por sí solo puede asegurar equidad, acceso justo a los recursos. Al mencionar que la eficiencia no puede ser antagónica
con la equidad y que se debe formar decisiones públicas para proteger a los más pobres, se resalta la necesidad de la intervención del Estado para corregir desigualdades, algo que contrasta con el enfoque neoliberal, que privilegia la mínima intervención estatal y las autorregulaciones del mercado. Entonces, debido a esto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Sería la C, porque según ahí dice que sin la intervención del Estado no es posible garantizar las condiciones de vida de toda la población. O sea, se afirma que sí, que sin la intervención del Estado no es posible garantizar las buenas condiciones de vida a toda la población. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Lea detenidamente la siguiente definición de proteccionismo económico. Se puede definir el proteccionismo como el uso de varios mecanismos con el objetivo principal de proteger a las empresas nacionales de la competencia extranjera. El mecanismo más utilizado es el de aplicar un alto nivel de impuestos a la entrada de productos hechos en otros países. Estos impuestos se denominan aranceles. Los aranceles son una barrera ya que son costos que tienen que pagar las empresas al comerciar entre países. Estos costos aumentan el precio del producto y por lo tanto dificultan su venta. Teniendo en cuenta el fragmento anterior, ¿en cuál de las siguientes condiciones se justificaría el uso del modelo proteccionista en un país? A. Cuando se fabrica tecnología de punta para optimizar la producción de alimentos. B. Cuando tiene suelos desérticos que impiden la producción de alimentos. C. Cuando importa que un buen número de alimentos que se producen en su territorio. D. Cuando exporta más alimentos de los que compra en los mercados extranjeros. Entonces, dice que el proteccionismo económico busca proteger a las empresas nacionales de la competencia extranjera. Si un país produce alimentos localmente, pero los importa en gran cantidad a las empresas nacionales, enfrenta competencia externa que pueden afectar su supervivencia. Aplicar medidas de proteccionistas como aranceles a los productos importados aumenta su precio y favorece la venta de los productos nacionales, estimulando la producción local y protegiendo la economía interna. Teniendo en cuenta esto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La C. Cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático de larga duración y vinculación en gran medida a las disputas entre actores armados por el control del territorio estratégico. Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado de Colombia? A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia. B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana. D.
porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado. Sería la D, porque básicamente por esos lugares controlados por una persona, un actor armado, obliga a la persona a desplazarse. Sí, porque dice que el desplazamiento forzado ocurre en una gran medida a la disputa entre actores armados por el control de territorios estratégicos. O sea que eso indica que detrás del conflicto hay intereses económicos y de poder sobre recursos y territorios. Es muy correcto. O sea, porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. Es eso, muy bien. Si ve cómo están de pilosos, entonces van a pasar. Les va a ir muy bien, ténganlo seguro que sí. Le pasamos al siguiente. Dice, el actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra, de hecho, compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra se desató, la subversión y que nos ha obligado a responder. No es una guerra de posición con distintivos convencionales y combatientes identificables como en el enfrentamiento bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. Probablemente, ¿quién elaboró este planteamiento? A. Un empresario porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. B. Un congresista porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. C. Un investigador porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y poco convencional. D. Un paramilitar porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. Entonces, el fragmento describe la guerra como irregular, con la guerrilla camuflada entre las poblaciones civiles y justifica la participación de los grupos que responden a estas naciones. Esto refleja la narrativa típica de los grupos paramilitares, que se presentan como actores obligados a actuar en defensa propia frente a la subversión en contraste con empresarios, congresistas o investigadores, quienes no suelen enmarcar el conflicto desde una perspectiva de respuesta militar, que es la guerrilla, a la guerrilla. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta, teniendo en cuenta eso? La B. D. Un paramilitar. Entonces sería la D, donde dice un paramilitar porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. ¿Están de acuerdo? Sí, Listo. porque el contexto tiene que ser un paramilitar el único que diga semejante cosa. Sí. Bueno, vamos con la siguiente. Dice. La siguiente dice. Lea la siguiente lista de problemas. Primero,
escasez de recursos naturales no renovables. Segundo, pertenencia a partidos políticos contrarios. Tercero, crecimiento demográfico de la población rural. Cuarto, distribución desigual de la propiedad de la tierra. ¿Cuáles de estos problemas son causas del conflicto agrario en Colombia? A, 1 y 3. B, 1 y 4. C, 2 y 4. D, 1 y 2. Tenemos que tener en cuenta que el conflicto agrario en Colombia se ha centrado históricamente en pertenencia a partidos políticos contrarios, que es la rivalidad entre liberales y conservadores en zonas rurales, exacerbó la violencia y los conflictos por el control territorial. Igual también hay que tener en cuenta la distribución desigual de la propiedad de la tierra, que es la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos y la falta de acceso de la mayoría de campesinos generó tensiones y conflictos armados, y que la escasez de recursos naturales no renovables y el crecimiento demográfico rural puede influir indirectamente, pero no son causas directas del conflicto agrario. Entonces, ¿cuál sería? La opción C. La de La C. La C Sería- porque pertenece a partidos políticos contrarios y sí. eso conlleva a la distribución desigual porque le quitan la tierra al campesino para dársela más que todo el que sea adecto a algún partido político. La opción C. Sí. Muy bien. Sería la 2 y 4. Sí, la C. Vamos con la siguiente. La alcanzamos a ver si. Dice, la acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿En cuál de las siguientes situaciones se puede presentar una acción de tutela? A, cuando se vulnera el derecho a la salud porque está en riesgo la vida de la persona. B, cuando alguien es expulsado de una agremiación a pesar de estar al día de sus pagos. C, cuando se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. D, cuando se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas. Opción A, sin duda alguna. Sí, porque la acción de tutela en Colombia está diseñada para proteger los derechos Correcto. De igual manera, fundamentales. cuando se refiere al niño, niña o adolescente, también aplica una acción de tutela porque se le vulneran los derechos y los niños tienen derechos avalados por la UNICEF, donde no Sí. pueden ser vulnerados. Muy bien. O sea, cuando se vulnera el derecho de la salud porque está en riesgo la vida de la persona. Sí, señora. Muy bien. Bueno, vamos alcanzamos a ver la última. Dice, en las principales ciudades del mundo moderno está produciéndose un paulatino abandono de las zonas residenciales del centro urbano, al tiempo que las zonas periféricas tienden a un mayor poblamiento. Estas migraciones las realizan personas o familias que tienen ingresos medios y altos. ¿Cuál es probablemente la principal causa de este fenómeno? A, el crecimiento y desarrollo de la industria en el centro de las ciudades. B, la búsqueda de mejor calidad de vida en barrios tranquilos. C, la escasa oferta de servicios en los barrios del centro de la ciudad. D, la creciente oferta de vivienda barata en las afueras de la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que el fenómeno descrito corresponde a la suburbanización o migración de personas de ingresos medios y altos desde el centro hacia la periferia de las ciudades.
Las principales motivaciones son mejorar la calidad de vida, acceder a barrios más tranquilos con menor congestión y más áreas verdes y alejarse del ruido y la densidad del centro urbano. No se debe principalmente a la industria, la oferta limitada de servicios o la vivienda barata, aunque estos factores pueden influir de manera secundaria. O sea que la verdadera sería La búsqueda de mejor calidad de vida de en barrio. mejor calidad de vida en barrios tranquilos. Sí. Bueno, chicos, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo están? ¿Listos Bien. para presentar la prueba? Yo creo que sí, porque están muy motivados y me alegra muchísimo. Bueno, por mi parte, puedo decir que puedo responder ciertas preguntas, exceptuando la historia. Pero creo que la compañera que estuvo aquí hace un rato, ella sí, por ejemplo, esa de la Revolución Mexicana, ni idea, yo hubiera dicho primero que Rusia. Así que por ejemplo, la compañera ella sí sabe bastante de historia. Lo que Pero pasa eso es ahí que dentro de historia, nosotros creo. acá en la casa tenemos una dinámica de que en la hora de la comida siempre hablamos de sociales. Tengo un hijo que es autista y él es amante a todo el tema geográfico, político. qué Entonces, siempre esos son los bueno. temas de conversación en el almuerzo. Aquí no se habla de que si qué hiciste hoy, no. Aquí se habla de que si en Rusia está pasando esto, que hicieron esto, y bueno, esos son los temas de conversación. Por lo general los niños autistas se inclinan por algo. Inclusive hay niños autistas que ellos se inclinan mucho y uno no lo va a creer y les encanta el inglés. Y uno se Sí. queda Sí. pasmado de verlos cómo lo En estos días armándole un mapa mundi aquí, él salió y yo me quedé armándole el mapa mientras él llegó, casi que me pega, me dijo, ¿cómo vas a poner Asia ahí? Asia no va ahí va es Perú, que no sé qué, estás haciendo todo al revés. Y yo, ay no, termina tu vaina porque yo no sé. Pero mire también, ¿sí ve? ¿Es cierto? Ellos son muy inteligentes, sino que ellos se destacan más en algo. Y uno no cree, pero ellos son Sí, él es observadores. malo para la matemática, pero lo de él siempre ha sido historia. Él incluso desde pequeño, él nunca vio dibujos animados y nada de eso. Los documentales de él son cosas que uno dice, hijo, pero ¿por qué tú ves eso? Que si la guerra de Ucrania, que no sé qué, ese sabe todos los presidentes, todas esas cosas. Él fue el que me dijo que el presidente de Perú no duró ni un día. Me dijo, mami, el presidente de Perú no duró ni un día, que hizo esto, que no sé. Sí, no, yo no me entiendo. Qué bueno. Bueno, chicos, mira, me parece que las clases han sido muy interesantes porque, mira, en medio de todo, pues un poquito de cada cosa aprendemos en cada clase, ¿ok? Entonces, de verdad que yo los felicito a ustedes porque fíjense que siempre cuando comenzamos estamos así. Y luego cuando ya va terminando, mira, va el embudo. Esto sucede en todos lados, ¿ok? En todos, en las competencias, en todo. Viene una masa grande y luego se va disminuyendo. Pues aquí ven, el grupo es pequeño, pero han sido consecuentes en todas las clases y de verdad que yo los felicito a todos los que participan, los que se han tomado el tiempo de revisar cada uno de los cuadernillos, ¿ok? El día de mañana, Dios mediante, publicarán las instituciones educativas donde van a presentar la prueba. Les envié el calendario nuevamente para que estén pendientes. Mañana hay que revisar los usuarios, ¿ok? Ver dónde nos corresponde la prueba para que no estemos perdidos, que ya ubiquemos la institución, no que el día que tengamos la prueba vamos a irla a buscar, no, que ya tenemos todos estos días para irla a buscar y saber dónde está ubicada, que cuando tengamos la prueba lleguemos derechito al sitio, ¿ok? Entonces, para los que no tienen el usuario, me lo piden, yo se los envío, usuario, clave, yo manejo toda la información de ustedes, ¿ok? Y nada, pues nos vemos entonces en la próxima clase, el día lunes, ¿sí, profesora? Sí, no, sí, me parece que sí, no estoy El bien. día lunes tenemos clase con usted, creo que es la última clase que tenemos con la profesora Lina. Y entonces, bueno, ya estamos en la recta final, muchachos, sigan revisando los cuadernillos, sigan practicando, sigan estudiando. Bueno, yo estoy segura que todos ustedes van a tener su título de bachiller como lo están buscando.
Amén. Bueno, Una preguntita final. Por ejemplo, nosotros hacemos la prueba, todo eso lo pasamos Dios mediante. ¿Cuándo o cómo nosotros recibimos nuestro certificado de bachiller o cómo esa? Bueno, mira, nosotros tenemos una plataforma, ¿verdad? En esa plataforma ustedes van a ver todo el periodo, ¿sí? Luego, ellos nos van a enviar un enlace donde nosotros o sea, nosotros entramos a esa plataforma y en esa plataforma hay un enlace. Si usted aprobó la prueba, ahí le va a aparecer que usted aprobó la prueba. Y él te va a dirigir a donde está el acta de grado, el título, todo. ¿Ok? Toda la información cuando uno se gradúa, ¿ok? El puntaje, cuánto sacaste en comprensión lectora, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en matemática, inglés, todo vas a tener tus notas igualito como si te hubieses presentado un año completo de clase, ¿ok? Ok, pero esa página uno se mete directamente con la página del IFES Sí, o al señor. O sea, mismo todo eso es usuario. directo. Cuando ya den los resultados, usted puede ingresar, ¿verdad? Cuando usted ingresa, allí le va a decir, usted ha aprobado la prueba, nada, y ahí te va a enviar un enlace donde tú vas a poder ver todos tus documentos, tu título, todo, ¿sí? Ah, ok. ¿Y eso, por ejemplo, uno que lo descarga o va a la zona educativa y lo busca o? Tú lo puedes descargar de ahí, es totalmente digital todo. Ah, ok, perfecto. E incluso después puedes comprar las estampillas y puedes apostillarlo, ¿sí? Para que tenga validez en el extranjero o en Venezuela, si así lo deseas, ¿ok? Edgar, acá no hay zona educativa. Secretaría Sí, de no, Educación. Secretaría de sí, Educación una costumbre. en los municipios. eso te iba a decir. Secretaría de Educación, bueno, no manejé bien el término, pero sí, es Secretaría de Educación. Compré las estampillas y hay una página para hacer todo eso, ¿ok? Ok, mil gracias. Bueno, Bueno, chicos, Dios Dios mío. los bendiga. Muchas gracias por la participación de ustedes. De antemano, aquí estoy para servirles y una feliz y grata noche. Gracias, profesora. Feliz noche para todos. Y bueno, nos vemos el día lunes. Bueno, sí, señora. Recuerden mañana entrar entonces a la página, ¿sí? Bueno, que Dios me los bendiga. Chao. Profe, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Amén, hasta luego.